Bien, verán ustedes, en España hay más de 1,5 millones de personas que sufren dolor de cabeza, que sufren esta sintomatología tan molesta, tan incapacitante, incluso durante más de 15 días al mes. En fin, creo que podemos hablar, ahora nuestra invitada nos dará muchos más detalles, evidentemente, de que algunas o muchas de estas personas tienen migraña. Incluso en algunos casos se puede hablar de migraña crónica, que es el grado más severo de la enfermedad y como tal se considera altamente capacitante. A modo de introducción, solamente un dato más, de forma general, la migraña es una de las cefaleas primarias más frecuentes, ya que creo que afecta al 14% de la población de forma aproximada. Y además el 80% de los casos se producen en mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, un hecho que se cree, y ahora lo comentaremos, se explica por el entorno hormonal. Vamos a saludar a la doctora Patricia Pozo Rosic. Doctora, encantado de saludarle. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la doctora Patricia Pozo Rosic es doctora en medicina, es especialista en neurología y es también jefe de sección de la unidad de cefalea del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron en Barcelona. ¿Correcto, doctora? Correcto, así es. Bueno, vamos a empezar, si le parece, por ese primer dato que yo he dado, que es como poco, como mucho, preocupante. Más de 1,5 millones de personas, en principio diagnosticadas, que padecen ese dolor de cabeza durante más de 15 días al mes. ¿Este dato concuerda con sus apreciaciones? Sí, bueno, son estudios que se han hecho a nivel poblacional para comprender un poco la dimensión y el volumen de la enfermedad. Y la verdad es que parece que son ciertos en el sentido que es la información que yo tengo también. Es un gran volumen, es una enfermedad muy, Ujú, claro, si uno lo quiere banalizar, muy común, muy prevalente, claro. que afecta a muchas personas de forma grave. Sí. O sea, Ujú. grave porque es que son muchos días al mes, al final. Sí, he dicho durante más de 15 días al mes. ¿Este lapso de tiempo es Mm. determinante en algún aspecto? Bueno, tenemos nosotros, es un poco, viene todo de una clasificación Ujú, que tenemos en nuestro campo que diferencia a la gente o las personas que tienen más o menos frecuencia, que para nosotros es número de días, se lo contamos así, de dolor de cabeza asociado a síntomas de migraña, como las náuseas, el vómito, que te moleste la luz y el ruido, ujú, así, durante más o menos días al mes que decía. Entonces, la crónica, por definición, es aquella que tiene más de 15 días al mes, que ya son personas que están extraordinariamente discapacitadas por la enfermedad, y la episódica, que es una sí. tontería, pero al final es una apreciación lingüística de terminología, son aquellas personas que tienen menos de 15 días. Yo creo que en el futuro a lo mejor esto cambiará, Ujú, que tendremos otra manera de evaluar un poco el impacto que tiene la enfermedad en la persona. A lo mejor estableciendo grados de severidad de la enfermedad, de discapacidad, pero por ahora esta es la clasificación que se usa. mm. A mí me han dicho, doctora, que usted es una de las mayores expertas en migraña del mundo. Bueno, Es lo que se dice, sí, es a lo que se ver, dice. es lo que se dice por ahí. Sí, A sí, ver, sí. en principio sí que es cierto que básicamente casi toda mi vida profesional, que ya Sí. son ahora bastantes años, pues me he dedicado a esto, a tratar a personas que sufren migraña Ujú, y a, pues como comentabas, liderar y empezar un grupo de investigación. ujú. No somos los únicos, por supuesto, ni a nivel mundial ni a nivel español, pero sí que la estructura que tenemos no hay tantos centros en el mundo como el nuestro, esto está claro. Creo que la doctora Pozo Rosic se refiere al Migraine Adaptative Brain Center. Exacto, sí. Es un Ajá. centro que creamos hace ya 6 años o Ujú, sí, más o menos, eh, y que tenía el espíritu, y tiene el espíritu, porque aquí donde estoy ahora sentada con mi bata, pues sí. estoy todavía en el hospital y tiene este espíritu un poco integrador de Ujú, unir a los clínicos y a la asistencia, al paciente, a la persona que sufre, junto o con los investigadores, que tenemos un equipo multidisciplinar sí. para que te hagas una idea, pues biólogos, biotecnólogos, hay una persona que es física, otra persona que estudia bioinformática, o sea que tenemos bueno,
te digo, un poquito de todo, y Ujú. cada uno con su experiencia y su conocimiento intenta resolver parte de los problemas que nos planteamos a nivel de investigación, con abordajes y maneras diferentes. Sí, este centro está ubicado, entiendo, dentro del propio hospital. Sí, sí, exacto. Tenemos un espacio pues privilegiado Ujú. en el que pues el hospital entendió en su momento pues que esto era necesario y que había que mantener un poco este proyecto en marcha y vivo, y nos Sí. dejaron pues un espacio, sí, sí, aquí en el Mm. hospital. Sí, doctora, decía antes al principio que creo que es un dato estadístico, pero que quiero ahora contrastarlo, que la gran mayoría, el 80% de los casos de migraña se producen en mujeres entre los 20 y los 50 años. Es así, aunque es cierto que es una enfermedad que afecta a lo largo de toda la vida y que hay niños que tienen ataques de migraña desde incluso la época neonatal, aunque necesitas a un pediatra poco experto en poder diagnosticarlos. Em, y también es cierto que en la época infantil, preadolescente, es equiparable el número de niños y niñas afectos. Entonces, se produce una clara diferencia en cuanto al aumento de casos o de personas que sufren ataques a Ujú. partir de la adolescencia. Y a partir de ahí, pues sí, sí, Sí. esto se mantiene, diría yo, durante toda la edad fértil de la mujer, Ujú. hasta que vuelve un poco a normalizarse, es decir, a que sea comparable la proporción de hombres y mujeres afectadas por la enfermedad en la tercera o cuarta edad de la vida. Por tanto, ahí existe un entorno hormonal, en principio. Seguro, seguro. Es algo poco, realmente poco estudiado por las dificultades que conlleva. Estudiar Ujú. hormonas es realmente un reto porque a lo largo del día van cambiando. Para poderlas medir bien necesitaríamos que todo el mundo viniese aquí a una misma hora, que estuviese en el Ujú. mismo momento del ciclo menstrual o más o menos, tener eso muy controlado y requiere pues de mucha, mucha dedicación, que no digo que nuestros pacientes ya la tienen en muchos de los Ujú. proyectos de investigación que tenemos, pero sí que es verdad que es algo que nosotros hemos hecho parcialmente, pero que tampoco se ha llegado a hacer, y yo creo que es un reto para este siglo, para lo que nos queda todavía de investigación por delante. Claro, siendo la migraña, ahora conoceremos más detalles, en algunos casos, en fin, un síntoma, una manifestación altamente incapacitante por la intensidad del dolor. Aún así, hay mucha gente que no consulta, en Mm, principio, por un dolor de mm. cabeza más o menos intenso y lo asume. Y aquí tengo otro dato que dice que si realmente las personas, mujeres en su mayoría, consultase ese dolor de cabeza, se podrían diagnosticar más de 180.000 nuevos casos de migraña en el país. ¿Por qué? Sí, Porque, seguro. claro, entonces al hilo de esta pregunta, añado otra que puede ser interesante. La migraña, en fin, es un poco una deducción de la pregunta anterior, ¿está infradiagnosticada? Sí, yo creo que está infradiagnosticada porque la mayoría de personas que tienen dolores de cabeza que responden a tratamientos simples, para mí simples son pues antiinflamatorios, analgésicos simples como el paracetamol, el metamizol, la gente utiliza pues antiinflamatorios, como decía. Si más o menos tú lo vas controlando, tomándote a veces muchos de estos tratamientos, ¿no? De Ujú. estas ayudas, diríamos, para ir aguantando, muchas veces no consultas. Esto es uno de los motivos, ¿no? Porque no le das la gravedad bueno, suficiente, la importancia, y piensas, bueno, pues tener dolor de cabeza es normal. Sí. Eh, sí que es cierto que si la frecuencia, es decir, si el número de días en los que uno pues tiene ese dolor por el cual me tomo yo un antiinflamatorio es bajo, pues realmente pues tampoco pasa nada. Es decir, se puede ir gestionando de esta manera. Lo que ocurre es cuando la frecuencia o no aumenta, pues empieza a haber un poco más de descontrol. Puede ocurrir que haya un sobreuso de analgésicos y todo esto pues empeora la situación. Entonces, en esos casos, la gente yo creo que habitualmente pues sí que consulta. El problema es quién se encuentran delante, ¿no? Entonces, un poco pues el mensaje sería que yo creo que es importante saber que sí que hay tratamientos específicos para esto, que sí que es importante pues probablemente acabar en un médico que esté motivado y con ganas de ayudar, pero que si no lo encuentras en un primer encuentro, ¿no? En una primera consulta, que vale la pena seguir buscando. Ujú. Bien, vamos a ver. El diagnóstico es importante, saber cómo se diagnostica una migraña. Pero antes de hablar, doctora,
del tema del diagnóstico, ¿existen diferentes tipos de migrañas? No, bueno, sí, no. Yo sinceramente diría, la respuesta rápida para mí es no. No. No, aunque tienen a veces nombres o adjetivos que Ujú. complementan al nombre migraña diferentes, ¿no? Una sería esta que estabas comentando al principio, que es la crónica y la no crónica, ¿no? Sí. Y eso pues está relacionado con la frecuencia. También Ujú. puedes ponerle un adjetivo que esté relacionado con la presencia de un síntoma concreto que se llama el aura de la migraña, Sí. que es un fenómeno en el que pues la persona durante, depende, pero entre pongamos 10 y 60 minutos deja de poder realizar algunas de las funciones cerebrales Ujú. más estándares o más típicas, como puede ser pues ver bien, hablar o a veces Sí. incluso moverse o notar la sensibilidad de una parte del cuerpo. Y eso Ujú. pues asusta mucho y por eso quizá, y como es muy raro, ¿no? Y es aquello que llama la atención, pues tenemos migrañas que llamamos con Sí. aura, ¿no? Ajá. Pero es un síntoma más y de hecho hay muchos pacientes que a lo mejor tienen ataques con y sin aura. Entonces no es que Ujú. tengan dos tipos de migraña, simplemente es que hay algunos ataques que tienen unos síntomas y otros. Pero esto también, por ejemplo, hay otra que llamamos migraña vestibular, si el síntoma acompañante es más vertiginoso. Pero esto realmente no cambia el diagnóstico basal, ¿eh? O sea, te da un poquito de información, define un pelín mejor, pero tampoco yo lo veo fundamental, ¿eh? Lo importante es saber que esa persona tiene migraña y que Ujú. debemos ayudar y tratar de alguna manera. Sí, desde el punto de vista del o de la paciente, ¿cuándo esa persona que sufre dolor de cabeza de mayor o menor intensidad, cuándo puede sospechar que ese dolor de cabeza es algo más, es una migraña en potencia? Realmente yo creo que la discapacidad, la ausencia de respuesta a los tratamientos habituales, la duración a veces, ¿no? Y luego la presencia de estos síntomas un poco más, si quiere llamarlo Ujú. uno, extraños, que ya no son dolor. O sea, que eso, el aura, el vértigo, las náuseas, ¿no? Los vómitos, hay cosas que ya no Sí. son normales y la gente se da cuenta, ¿eh? De estos síntomas, cuando ya no solo es dolor, sí que, o sea, es Ujú. más fácil diagnosticar una migraña si hay síntomas diferentes al dolor que si solo hay dolor. Bien. Ahora sí, llegados a este punto, ¿cómo se llega al diagnóstico de la migraña? Pues ojalá algún día tengamos lo que llamamos nosotros un marcador, ¿no? Algún tipo de bueno, de cuantificación medible, quizás a través de pues, alguna prueba de sangre, alguna imagen, Mm. eh, pues que dé ese punto un poco más tangible. Pero a día de hoy se basa exclusivamente Sí. en presentar estos signos Ujú. y síntomas clínicos y el diagnóstico es puramente clínico. Si se hacen pruebas son para descartar, para que pues estemos seguros de que no es por otro motivo por el cual esa persona está teniendo los síntomas. Ujú. Entiendo. Cuando se llega a un diagnóstico, evidentemente hay que buscar un tratamiento. Pero antes de que nos hable del o de los tratamientos, hay otro dato que quiero comentar con la doctora Pozo-Rosic. Se dice que más de un 50%, más de la mitad de la población con migraña, y que además no consulta, como antes decíamos, al especialista, se automedica. Esta práctica en nuestro país es habitual, no es habitual. Esta práctica puede empeorar los síntomas o incluso agravar la enfermedad. Sí, no recomendamos nada que la gente recurra al sobreuso de analgésicos, no solo porque sí que empeora además, o sea, empeora la migraña, sino porque además te empeora muchas otras cosas. Me refiero, el que tú tomes cada día antiinflamatorios puede favorecer la insuficiencia renal, te puede estropear, pues un poco tener gastritis, ¿no? O sea que al final es que no es bueno, o sea, no es bueno para nada y para la migraña tampoco. ¿Por qué nos automedicamos? Se dice que es una falta, que es la consecuencia de una falta, por ejemplo, de educación sanitaria a diferentes niveles. ¿Qué hay que decir a esto? Ujú. Yo creo que sí, falta conocimiento y luego yo creo que iba a decir que en nuestro caso es culturalmente algo, una práctica extendida, diríamos, ¿no? O sea, a nosotros nos han enseñado que si tienes un dolor lo tienes que tratar y aparte de averiguar qué me pasa, pero bueno, es decir, me tomo algo y se me pasa. O sea, es cultural, ¿eh? Es cultural. No Ujú. es Sí. cultural la automedicación, es cultural el tratar dolores que no parecen graves o que aparentemente uno asocia con, pues quizá eso, tener migraña, tratarlos de forma estándar. O sea, no sé si me explico, con un analgésico y eso es lo Ujú. normal hacer. Entonces yo creo que
va mucho relacionado con la cultura. Mm. Bien, cada paciente es diferente, cada persona es un mundo. Tenemos un paciente con un diagnóstico de migraña. ¿Hay un tipo de tratamiento estándar? ¿Hay que personalizarlo? ¿Y qué tipo de tratamiento o tratamientos se prescriben? Bueno, nosotros prescribimos tratamientos por un lado para el ataque y utilizamos además de antiinflamatorios, sobre todo triptanes, que son fármacos que ya hace 30 años que están en el mercado. Y la verdad es que sí que y son específicos para la migraña, es decir, se inventaron ¿no? Contra la migraña, o sea, todas las preposiciones. Y no le van bien a todo el mundo, pero a mucha gente sí. Lo que pasó cuando estos tratamientos salieron al mercado es que tenían un coste algo elevado y la gente, yo creo que a veces por esto y porque las cajas son pequeñas, no tienen muchos comprimidos, los reserva, ¿no? Y reserva esa cajita para el día especial y hay que tomarla un poco más a menudo, o sea, cuando es necesario, en el momento sobre todo necesario. Y luego tenemos tratamientos preventivos, que son tratamientos que damos a pacientes o a personas que tienen mucha frecuencia de ataques para reducir, ¿no? El número de días, la intensidad, la duración y la severidad, o sea, un poco el impacto que tiene la enfermedad, o Ujú. sea, y los ataques, sí. Sí, la doctora hablaba antes de que, en fin, en un futuro, ojalá tengamos esos biomarcadores que Mm. serán evidentemente una herramienta muy útil para el diagnóstico. Pero ¿estamos muy lejos de conseguirlo esto? Espero verlo realmente en mi carrera, o sea, en mi vida profesional, al menos algún tipo. Por ejemplo, yo me puedo imaginar que haya en el futuro algún tipo de diagnóstico genético. No va a ser fácil llegar, no porque no tengamos la información, que yo creo que sí, sino por abaratar la tecnología, bueno, por una serie de factores que no son sencillos, pero que no son imposibles. Eso Ujú, yo creo que llegará. Y luego, la migraña cada vez se está definiendo más como una enfermedad, o sea, se va a poder definir como una enfermedad con diferentes tipos moleculares. La palabra molécula significa simplemente una proteína, o sea, algo que tú puedes medir, que un poco corre por la sangre, por decir algo. Y sí que ujú, vemos pues, que hay tipos de migraña moleculares. Yo creo que eso se irá definiendo cada vez con más detalle y espero, como pasa hoy en día en el campo de la oncología, del cáncer, donde te hacen con un cáncer una foto, ¿no? Un diagnóstico y una descripción molecular de tu cáncer, miran un poco qué genotipo se llama así tienes, qué mutaciones tienes que te han facilitado predispuesto a tener cáncer. Yo creo que esto va a poder llegar en un plazo de tiempo, no sé si razonable o no, pero llegará también a campos como el nuestro, como el de la migraña. bien, entonces estamos de acuerdo en que la base de esta enfermedad en principio es genética, ¿es así? Sí, 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 claramente Bien, genética en la mayoría de los pacientes, ¿eh? O sea, seguro que bien. alguno se sale de la norma, pero el estándar es que, Mm, aparte, la sí. gente te lo cuenta claramente. Mi madre, mi padre, alguien había tenido migraña. Mm. Claro, ¿cuándo se puede hablar, si es que existe ese concepto, que la base es emocional, simplemente emocional? Bueno, las emociones seguro que en una persona predispuesta facilitan el empeoramiento. Eso para nosotros es número de días y número de ataques de migraña, seguro. O sea, pero yo siempre digo que las emociones un poco se reflejan en tu lado más un poco débil, ¿no? O sea, Ujú, la persona a lo mejor que tiene psoriasis, pues tendrá ¿no? Lo que le va a pasar es que su psoriasis a lo mejor será más agresiva. Es decir, no, yo sinceramente creo que la persona que como respuesta a ese estrés desarrolla muchos ataques de dolor de cabeza, es que tiene mm, tendencia a tener migraña y eso viene ya en su condición un poco genética. Pero bueno, que lo que estás diciendo tampoco es del todo imposible y hay casos que vemos que donde realmente el componente emocional es muy importante. mm. Hablábamos antes de la automedicación. En este caso, quiero hacer un comentario, doctora, sobre, no tiene esto quizá directamente mucho que ver con la automedicación, sino en algunos casos incluso con la prescripción del profesional. Hago referencia al consumo de opiáceos, que además Eso es grave. está Mm. creciendo este consumo en nuestro país. Sí, sí, es una buena pregunta porque hoy en día parece que se ha demonizado, ¿no? El Sí. ibuprofeno u otros tratamientos Mm, antiinflamatorios y en cambio se está favoreciendo, como si fuese algo bueno,
el Sí, uso en concreto del tramadol, es el exactamente. opiáceo Sí, banal y sí. fácilmente prescribible que estamos usando más ahora aquí en España. Y sí, sí, da un poco de miedo porque países como Estados Unidos, donde ya tenían y tienen este problema, que lo llaman la pandemia de los opiáceos y es una epidemia de, ¿sabes? O sea, dimensiones importantes. De Ujú, hecho, hay series ahora que se han hecho sí. de, ¿no? Tratando el tema para intentar aprender, ¿eh? Los propios americanos o estadounidenses no quieren que esto, o sea, quieren que el resto del mundo se dé cuenta y ellos mismos son conscientes de su problema y quieren cambiarlo y mejorarlo. Y en cambio aquí pues lo estamos haciendo al revés, o sea, sabiendo Ujú, la experiencia que está pasando allí, sí. pues parece que nadie está pensando que dar tramadol un poco casi a demanda es algo pues que sea bueno para la persona, pero yo estoy de acuerdo. Y en concreto para la migraña tampoco les ayuda demasiado, para los ataques, pero bueno, que si eso es lo que te dicen que tienes que hacer, hay gente que lo está Mm. haciendo y nosotros tenemos que intentar que eso no ocurra. Bien, doctora, respecto del tramadol, y antes de continuar, no hay que olvidar que es un principio activo que requiere receta médica. No se puede comprar directamente en la farmacia. Sí, sí, requiere de receta médica. Ajá. Por tanto, ahí permítame que le diga que, en base a lo que comentaba usted antes, también los médicos, los especialistas deberían valorar realmente la necesidad de prescribir o no tramadol. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente, sí, sí. Mm, O sea, aquí hay mucha mala prescripción. claro. Bien, antes de concluir, me gustaría, aunque sea brevemente, hablar, comentar algunos mitos, o falsas creencias sobre la migraña. Pero antes, permítame otra pregunta. ¿El cerebro, eh, la estructura cerebral de una persona con migraña es diferente al de una persona que no tenga migraña? Sí, sí, no, todos somos diferentes. O sea, es un mito y es una realidad. O sea, Claro. tu cerebro y el mío, pues están conectados, seguro, de maneras un pelín diferentes. Me refiero en las estructuras básicas, probablemente no. Es Ujú, decir, qué zonas del cerebro, o sea, qué zonas utiliza el cerebro para ver. Eso está muy claro, ese cerebro occipital. O sea, no sé si me explico, que sí que sabemos ciertas cosas, pero yo creo que esto que nos da la personalidad, que somos sí, diferentes y demás, que nos genera a veces un nivel de ansiedad y demás, todo esto sí que está muy relacionado con quién eres tú. Y parte de quién eres tú en la persona que tiene tendencia a tener migraña es eso, es claro. tener migraña. Y entonces eso a veces condiciona una conducta que está Ujú, muy, muy asociada a la personalidad. Y en parte esto ocurre por cómo estas personas procesan la realidad y bueno, y toda también la dolencia propia de la enfermedad. O sea que un poquito diferentes, yo diría que sí que son. ujú. Bien, vamos a comentar algunos de esos mitos o de esas falsas creencias. Por ejemplo, se dice que la migraña no está relacionada con el tipo de alimentación. Bueno, no está demostrado. Yo no me atrevería a decir que no está relacionado, pero no tenemos evidencia clara Ujú, que exclusivamente este alimento o este otro, porque a veces hay listados que parece que ujú, todo te dé migraña, ¿no? Sí que sí. está claro que el sobreuso de cafeína y, por ejemplo, el alcohol, es decir, beber Ujú, alcohol, sobre todo más a veces los vinos, o sea, las bebidas fermentadas, que a lo mejor el alcohol sí. destilado, aunque ya te digo que los pacientes con migraña en general son abstemios prácticamente, es decir, Ajá, beben muy poco porque se dan cuenta que no les sienta bien. Pero bueno, ujú, bien, volviendo a esto, no sí, podemos, yo creo que criminalizar tampoco, pues eso, un claro. alimento concreto. Bien, el tema también muy controvertido. ¿Los cambios climatológicos generan o no Sí, generan episodios de migraña? esa es una buena pregunta hoy, que ya sé que esto luego o sea, que a lo mejor no, claro, por supuesto que esto no es en directo, pero que sepáis, todos aquellos que nos estáis oyendo, que ahora Sí, está granizando en Barcelona, que es la ciudad donde estamos Carlos y yo, y después de probablemente muchos meses de claro. no haber llovido y estar en un momento de sequía. Yo Ujú, creo que los pacientes lo notan, ellos, pero es como siempre, es como todo. Por ejemplo, hay mujeres que notan mucho tener ataques con la menstruación, los cambios de sí, tiempo también. Un factor que les es muy desagradable es el viento, a veces más ujú, que la presencia o no de nubes. O, por ejemplo, cambios en la presión atmosférica o días muy luminosos, o sea, mucha luz, ¿sabes? O ujú, sea, pero bueno, sí, sí, o sea, casi todo el mundo bien. está convencido de que el cambio de tiempo le afecta. Hábitos de sueño. Los hábitos de sueño no influyen en la aparición de episodios de migraña. ¿Qué hay que decir? No es.
que sí que influyen. Sí que Y que los influyen. hábitos de sueño sí que influyen y que son muy importantes y que no descansar sobre todo, o sea, que el sueño no sea reparador, Ujú, afecta muchísimo a la probabilidad de tener migraña. ujú. El tema del tratamiento farmacológico. Se dice que el tratamiento de la migraña es únicamente farmacológico. No, también yo creo que lleva, a ver, está muy claro que cada día que vamos conociendo mejor la enfermedad y tenemos tratamientos dirigidos a la migraña concretamente, Ujú, el nivel de mejora que tienen nuestros pacientes es espectacular en comparación con lo que se podía hacer antes. Con lo que te das cuenta como médico que tratar biológicamente y de manera adecuada la enfermedad es muy, muy válido y ujú, que probablemente en esos pacientes ya casi no importa el que hagan cosas bien en sus hábitos de vida, ¿no? Pero sí que seguimos nosotros insistiendo mucho que llevar unos hábitos adecuados de vida, que supone pues seguir una rutina, hacer un ejercicio. A ver, al final es cuidarse, ¿eh? ujú. O Sí, sea, sí. no tiene ningún misterio. Cuidarse como uno sabe que se tiene que cuidar y que no siempre hace, en Ujú, principio va bien. ujú. Hablábamos antes de los episodios o los ataques de migraña y se dice que no existen medicamentos que realmente ayuden a prevenirlos. Bueno, prevenirlo, sí, tenemos tratamientos preventivos que para algunas personas son Ujú, realmente muy eficaces, para otras son parcialmente eficaces y para algunas no son eficaces. ujú. Bien. Tenemos de El, todo. sí, el aspecto emocional. ¿La migraña no tiene relación con las emociones, con el estrés, sí o no? Sí que tiene relación con el estrés, pero tienes que tener una predisposición genética para que el estrés te impacte con migraña. Ujú, bien. Tres o cuatro puntos más. Las crisis de migraña no acostumbran a presentar síntomas previos a su aparición, no avisan antes. Algunos pacientes sí que notan avisos. Más o menos la estadística dice que un 30% de los ataques se pueden predecir. El problema es que no siempre en esa persona se van a Ujú, predecir. Es decir, 30%, pero que es aleatorio y que no en todos los ataques, por lo que realmente la predicción se hace muy sí. difícil. Siguiendo con los episodios o los ataques de migraña, los cambios hormonales, antes lo comentábamos, no influyen en los episodios cuando estos se presentan. A priori pensamos que pueden influir, aunque hay mujeres que no lo notan tanto como otras. Ajá. El tema de la actividad física, se comenta que la actividad física Ni mucho puede ni ser, poco. bueno, pero se dice que puede ser o que puede causar crisis de migraña. Claro, puede causar o te las puede aliviar. Entonces, ni Claro. mucho ni poco es lo que te estaba empezando a decir, Ujú, que sí que hacer actividad física ayuda. No hacerla creo que es peor que hacer, pero es verdad que ujú. un ejercicio intenso puede llegar a desencadenar un ataque. Hay algunos más, pero vamos a acabar con el último. La migraña no tiene cura, es para siempre. A priori me sabe mal decirlo, pero la predisposición sí. El tener Ujú, ataques sí que se puede hoy en día controlar bien con medicación. ujú. Un comentario final. ¿Hacia dónde vamos en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico? Antes decíamos que hay un infradiagnóstico de la migraña. A partir o en base a la experiencia de la doctora Pozo Rosic, cuál es el futuro de la migraña desde el punto de vista clínico? Irán saliendo tratamientos novedosos como el que, o sea, últimamente hemos tenido un lanzamiento hace 4 o 5 años de algo muy novedoso y esto irá pasando cada número de años. Tenemos todavía cosas que se están testando a nivel de ensayos clínicos que ahora acabarán llegando al mercado y que son diferentes de las que hay hoy en día. O sea que Ujú, futuro bastante prometedor. ujú. Y ahora sí, ya para despedirnos, un comentario final dirigido, como antes comentábamos, a aquellas personas, mayoritariamente mujeres, que sufren dolores de cabeza, pero que no lo consultan, que no van al médico. ¿Qué les decimos a estas personas? Y que además algunas de ellas incluso se automedican. ¿Qué mensaje les damos para finalizar? Que se hagan el regalo de encontrar al médico adecuado, porque hay muchos o varios médicos por ahí que las quieren y pueden ayudar. Ujú. Doctora Patricia Pozo Rosic, ha sido un placer conversar como antes decía, con una de las mayores expertas en el tema de la migraña y ojalá que pronto se consiga pues algún tipo, como antes apuntaba la doctora, de biomarcador que ayude realmente a un diagnóstico certero y fiable de esta patología que afecta al 80% de mujeres y que evidentemente es una base genética, una causa de base genética y que además tiene un componente hormonal. Doctora Pozo Rosic, muchísimas gracias, muy amable. A ti.
Buenas tardes. La doctora Patricia Pozo Rosic, especialista en neurología, jefe de sección de la unidad de cefalea del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona.